A veces, justo debajo de una ciudad moderna, se esconden montañas. Pero no de roca, sino de historia. Hoy vamos a desenterrar un hallazgo que empezó casi por accidente en Cádiz y que acabó revelando un monumento perdido, una colina artificial que, de hecho, reescribe el paisaje de una de las ciudades más poderosas de la Hispania romana. Vámonos al año 2016, a Cádiz. Imaginemos la escena. Un equipo de arqueólogos supervisa una excavación en el solar El Olivillo, donde se va a construir un nuevo edificio universitario. Vamos, lo típico en una ciudad con 3 milenios de historia a sus espaldas. Pero lo que estaban a punto de encontrar no era un muro más. Era algo colosal, una auténtica anomalía. Y es que a medida que van excavando, empieza a emerger una estructura artificial inmensa. Un depósito con diferentes capas, de más de 6 metros de altura. Pero ojo, no estaba hecho ni de piedra ni de ladrillo. Era una acumulación compacta de millones de trozos de cerámica, espinas de pescado y cenizas. Pero a ver, ¿quién se pone a construir una montaña de basura? ¿Y para qué? Para resolver este misterio, había que leer sus capas como si fueran las páginas de un libro. ¿De qué estaba hecho exactamente todo esto? La respuesta, claro, estaba en los detalles, en los escombros. Y aquí está la clave de todo. Esto no era un vertedero doméstico cualquiera, ni mucho menos. El 85% de lo que encontraron estaba ligado a una única y potentísima industria, la producción de salazones y salsas de pescado, como el famoso garum. Era literalmente el vertedero de una megafactoría de la antigüedad. Y claro, a este hallazgo había que ponerle un nombre que capturara su esencia. Los investigadores lo llamaron el testaccio aliótico de Gades. Testaccio por los millones de trozos de vasijas y aliótico, que viene del griego, por su origen pesquero. Un término perfecto para un monumento único. A ver, está claro que un vertedero tan gigantesco necesitaba una fuente de residuos constante, ¿no? ¿De dónde salía todo eso? Pues la respuesta estaba en el propio mapa de la antigua Gades, que es como los romanos llamaban a Cádiz. Si nos fijamos en la tabla, vemos que la ubicación no es casualidad, para nada. El solar de El Olivillo era el epicentro del distrito industrial de Gades. Estaba pegado al puerto, rodeado por las factorías de salazón, las Cetariae, y justo al lado de los hornos, las Figliane, donde se hacían las ánforas. No era solo un vertedero, era una pieza que encajaba perfectamente en una maquinaria industrial. Pero esperad, que la historia se pone todavía más interesante. Una estructura tan enorme no podía simplemente desaparecer sin dejar ni rastro en la memoria de la ciudad, así que los arqueólogos empezaron a buscar pistas, pero esta vez no solo bajo tierra, sino en documentos antiguos. La idea que tenían era, simple pero a la vez muy atrevida. Si esta montaña artificial sobrevivió a la época romana, alguien tuvo que haberla visto y por lo tanto dibujado. La búsqueda se trasladó de las zanjas de la excavación a los archivos, a examinar mapas y vistas de Cádiz de siglos posteriores. Y ¡bingo! ¡La encontraron! La primera pista aparece en el siglo XVI. En esta famosa vista de Cádiz, el cartógrafo Georg Hofnagel dibuja unas colinas artificiales bastante curiosas, justo en la zona del hallazgo, al lado de la playa de La Caleta. Eran tan importantes que hasta merecieron salir en el mapa. 200 años después, la prueba es, si cabe, más clara todavía. Los planos militares españoles y franceses, que eran increíblemente precisos, muestran varios montículos en esa misma área. En aquel entonces era una zona de huertas sin construir, y los topógrafos los dibujaron porque, sencillamente, eran un elemento que destacaba en el paisaje. Y aquí viene lo increíble. Cuando superpones los mapas antiguos con uno actual, la coincidencia es milimétrica. El vertedero que excavaron en El Olivillo encaja a la perfección con uno de esos montículos históricos. El descubrimiento arqueológico y las pruebas de los mapas se unían para resolver el puzzle. Habían encontrado la montaña perdida de Gades. Para que nos hagamos una idea de la verdadera escala de esto, tenemos que mirar a la capital del imperio, a Roma. Allí está el famoso monte Testaccio, una colina artificial hecha con ánforas de aceite. Pues bien, lo de Gades era su equivalente pesquero, su hermano aliótico. Y aunque era más pequeño en superficie, su sola existencia demuestra que Gades jugaba en la misma liga que la mismísima Roma en cuanto a gestión de residuos a escala monumental. Pero la gran pregunta era, ¿cómo de alto llegó a ser? Los cálculos, que se basan en la física de los materiales y en la comparación con Roma, apuntan a una cifra que es sencillamente asombrosa. Cerca de 30 metros. 30 metros. Un rascacielos de la antigüedad construido enteramente con los desechos de la industria pesquera. Vamos a ponerlo en perspectiva con este gráfico. Si comparamos las dos montañas, vemos que con sus 30 metros estimados, el Testaccio de Gades era casi tan alto como el Coloso de Roma, que llegaba a los 36.
Esto confirma que Gades no solo gestionaba su basura, sino que lo hacía a una escala que rivalizaba con la capital del mundo. Vale, muy bien. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué es tan importante esta montaña de basura? ¿Qué nos cuenta sobre la antigua Gades y sobre el propio Imperio Rumano? El análisis de la cerámica nos permite fechar el vertedero con una precisión increíble. Empieza a formarse, ojo, en la época de Julio César. Crece de forma exponencial bajo el emperador Augusto y alcanza su punto álgido en la época de Nerón. La parte que hemos conservado se detiene ahí, aunque es muy probable que siguiera en uso durante más tiempo. Así que este Testaccio es mucho, muchísimo más que un simple vertedero. Es el libro de contabilidad físico del poderío económico de Gades. Cada capa de ánforas rotas y espinas de atún es una página que nos cuenta la historia de una ciudad cuya inmensa riqueza se sacaba directamente del océano. Y es que los números no engañan, para nada. Un estudio detallado de las ánforas de una de las catas revela que casi el 70% eran envases locales para salazones y salsas de pescado. Esto confirma, sin ninguna duda, que el vertedero era el resultado directo de la industria principal de la ciudad, una industria que abastecía a todo el imperio. Y su impacto fue muy duradero. Esta montaña, creada por el ser humano, fue un elemento tan dominante en el paisaje que sobrevivió a la caída de Roma y siguió siendo un punto de referencia en Cádiz durante más de 1500 años, hasta que la expansión urbana del siglo XIX finalmente la allanó y la hizo desaparecer. O al menos, eso es lo que creíamos. Quizás nada lo resuma mejor que esta cita de los directores de la excavación. La basura de Gades era el testimonio silencioso de un producto que, como ellos mismos dicen, era saboreado en las mesas más pudientes del mundo antiguo. De los desechos de Cádiz al lujo de Roma. Ahí es nada. El descubrimiento del testaccio aliéutico de Gades nos recuerda algo muy importante, que la historia no solo está en los museos, está viva y a menudo oculta a simple vista bajo nuestras ciudades. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué otras historias monumentales, qué otras montañas perdidas estarán esperando justo bajo nuestros pies, listas para cambiar por completo lo que creíamos saber de nuestro pasado?